Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en este que es el inicio de las actividades del primer Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica. Bienvenidos al panel que abre este ciclo precisamente de eventos, en el cual estaremos conociendo desde diferentes perspectivas temas que son muy relevantes tanto para la divulgación científica como para el entorno académico. En esta ocasión tengo el orgullo de presentarles este panel y quien estará a cargo de él, estará moderando, es el doctor Armando Andrade Samarripa. Él es cineasta y docente, es doctor en cinematografía, maestro en cine documental, licenciado en comunicación y medios masivos. Es fundador e integrante del cuerpo académico de estudios y producción de arte, imagen y sonido con nivel de consolidación por PRODEA. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Asociación Mexicana de Teoría y Análisis Cinematográfico y de la red CIPA, Red de Investigación, Conservación y Producción de Patrimonio Audiovisual. Sus líneas de investigación son el cine documental, la actuación en el cine, la performatividad audiovisual, el arte mediático, desde la teoría crítica, el making of documental como recurso didáctico. Es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Artes Escénicas y Audiovisuales de la Unidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ostenta el perfil deseable de PRODEA. Ha publicado en los libros Conmoción, Contemplación y Mutación en 2018, Cartografías teórico-metodológicas en la investigación artística de 2021, Narrativas virtuales del arte y de la cultura en confinamiento 2020 e Implementaciones artísticas interdisciplinarias en cartografías sociales 2022. Actualmente es secretario de investigación y posgrado del Centro de las Artes y la Cultura por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que les damos la bienvenida a este primer panel. Doctor, adelante. Gracias, Humberto. Pues buenos días a todas y a todos. Es un gusto, como siempre, colaborar en estas iniciativas que creo que cada vez acortan distancias, pero se abren más preguntas, se abren más brechas. Y bueno, pues, ¿por qué mi perfil me permite estar aquí? Creo que justamente por todas estas iniciativas, ¿no? De poder acceder a múltiples informaciones y también el poder divulgarlas. Por otro lado, pues también estas nuevas caminos que se heredaron justamente de la multidisciplinaridad, etcétera, y eso pues vincula justamente al tema que me gusta estar pues acompañando a grandes colegas, amigos, quienes pues son expertos y practican y conocen estas improntas sobre la ciencia abierta y su participación en la investigación. Y bueno, pues los presentaré justamente leyendo su breve semblanza de izquierda a derecha para ustedes, al revés, derecha a izquierda para ustedes y viceversa para mí. La doctora Cintia Elizabeth Chávez Ceja es licenciada en biblioteconomía, maestra en planeación de sistemas y doctora en gestión educativa, y tiene un postdoctorado en investigación transcompleja de la educación. Actualmente trabaja en la unidad académica en estudios del desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas como responsable del Centro de Documentación e Información, donde además de la administración documental desarrolla el programa de Media Información Literacy MIM, para el desarrollo de habilidades de información en torno a los datos, información, ciencia abierta e inteligencia artificial. En 2017 impulsó el desarrollo e implementación del repositorio institucional CAXCAN de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y también es cineasta, es productora ejecutiva de Perfil Films, y bueno, es gestora educativa y docente del Instituto Cinematográfico Universitario de Zacatecas. Y bueno, actualmente es docente invitada de la Universidad de las Californias Internacional, dando materias de producción cinematográfica y producción ejecutiva. Bienvenida, doctora Cintia. También tenemos aquí en esta mesa al doctor Luis Álvarez Azcárraga, es doctor en estudios socioculturales por esta universidad, maestro en en estética y arte por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y licenciado en ciencias de la comunicación por esta misma universidad. Es profesor de la licenciatura en estudios del arte y gestión cultural de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en la licenciatura en artes visuales de la Universidad de las Artes del Instituto Cultural de Aguascalientes. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Investiga comunidades colaborativas y participativas de Internet, como Wikipedia. Asimismo, indaga los procesos creativos en las artes digitales, como arte sonoro, y los sistemas de colaboración en el arte y la música.
También estudia temas relacionados con ciencia abierta y publicaciones en acceso abierto, desde la óptica del conocimiento libre y pro común. Desde 2014 edita en Wikipedia y es voluntario de Wikimedia México. Desde ese mismo año ha organizado talleres, editatones e incorporado esta herramienta como elemento para el aprendizaje en la universidad. Forma parte de la mesa directiva de Wikimedia México desde el año 2016, donde actualmente es vicepresidente desde el 2021. Pues bienvenido, doctor. Gracias. Y finalmente, a mi lado está la doctora Domitila Flores Márquez. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Comunicación y Mercadotecnia de la Universidad de La Salle, Bajío, licenciada en Comunicación de Medios Masivos por esta Universidad Autónoma de Aguascalientes, es maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO y es doctora en Estudios Científicos Sociales en la línea de Comunicación, Cultura y Sociedad por esta misma institución. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 1. Es autora del libro Imaginar un mundo mejor, la expresión pública de los activistas en Internet por el ITESO en 2019. Es coautora con Vanessa Góngora Cervantes y Verónica Vázquez Piña de Violencia Política Electoral contra las Mujeres en Guanajuato, un análisis del proceso 2017-2018, editado por el Instituto Estatal Electoral de Guanajuato de 2020, y es coordinadora con Carlos Ríos Llamas de Espacialidades en la Era Global, editado por su institución, la Universidad de La Salle de Bajío, 2020, y coordinadora con Rodrigo González Reyes del libro La Imaginación Metodológica, Coordenadas, Rutas y Apuestas en el Estudio de la Cultura Digital, editado por Think Table 2021. Es coordinadora del Seminario de Estudios de Internet, coordinadora de la sección de Investigación en Comunicación Participativa en la International Association for Media and Communication Research. Es integrante del Comité Científico Internacional de la revista Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara y es parte del Consejo Editorial de Virtualis, revista cultural de cultura digital del TEC de Monterrey, así como del Consejo Editorial Externo de Reflexiones, revista de Facultad de Ciencias Sociales en la Universidad de Costa Rica. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación del 2021 y recientemente entregó esta presidencia. Desde 2019 participa en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de Guanajuato como representante institucional de su institución. Su línea de investigación es comunicación y cultura digital. Sus proyectos recientes abordan la expresión pública digital, las desigualdades digitales y la búsqueda del cambio social. Pues bienvenida, Rodrigo. Gracias. Un gusto tenerte acá. Pues bueno, creo que hablar de ciencia abierta es hablar de una preocupación que tiene más de 2 décadas y que nos ha permitido entender cómo los nuevos desafíos y las nuevas formas de vivir en esta red interconectada, no solamente por la tecnología digital, sino también por los sistemas de acceso a la comunicación e investigaciones, nos ha permitido entender esto que pues, vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, pues vamos a hacer digamos, tres bloques, de los cuales nos va a regir una pregunta abierta, el cual voy a invitar a nuestros panelistas a desarrollar su respuesta con base a estas formulaciones. Y creo que preguntas hay varias, ¿no? Porque justamente desde 1997 pues hay una iniciativa, ¿no?, de poder generar acceso abierto en el famoso Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest, ¿no?, donde justamente se otorga una posibilidad de entender que haya un compromiso, ¿no?, multifacético de divulgación de las investigaciones y que esto permitiera generar una red de revistas y también una red de universidades que fueran repositorias y liberadoras de esta información y que, bueno, este acceso abierto permitiera, ¿no?, conjugar una posibilidad de encontrar, ¿no?, una paridad entre o un acceso más complejo, ¿no?, en torno al conocimiento. Y hay algo que me gustaría como introducción justamente entender que hablar de ciencia abierta y de hacer acceso abierto, digamos, hay un poco de diferencia y pues con eso vamos a arrancar, ¿no?
qué se entiende justamente por ciencia abierta y acceso abierto como un primer bloque para esta mesa. Me gustaría invitarlos a responder ahora. Muy bien, pues de entrada muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Armando Andrade Samarripa, por supuesto. Siempre es interesante regresar a la que alguna vez fue mi casa. Sigue siendo como la casa de los papás, uno regresa con mucho gusto, aunque sabe que no es para quedarse. Jamás. Pero bueno, pasado el chiste local, el asunto de ponerle adjetivos a algo implica que estamos haciendo como ciertos desmarcamientos de otras cosas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencia abierta o de acceso abierto o de lo que sea abierto, le estamos suponiendo algo que es cerrado. Y ciertamente, aunque las iniciativas de ciencia abierta son relativamente recientes, son de ciertas décadas para acá, en el principio no era así. Es decir, la producción de conocimiento en el año de la canica, no soy historiadora y no soy especialista en el tema, pero en el pasado era abierta y no había patentes y no había publicaciones que tuvieran, digamos, más prestigio que otras en términos de rankings, de cuartiles, etc. Y este crecimiento que hubo en el camino creo que fue muy positivo en muchas cosas, pero también se fue haciendo cada vez más cerrado, cada vez más para especialistas y para gente que podía pagar el conocimiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ciencia abierta, creo que es el asunto de regresar al origen, de regresar a pensar la ciencia o la producción científica o la producción de conocimiento en términos de lo colectivo, o sea, y en términos de un bien común. Y en ese sentido, la ciencia abierta prioriza estas prácticas de producción científica en las que hay manera de poner al alcance de otros, no solamente el conocimiento, sino a veces también los datos, los procedimientos y otros elementos, ¿no? Entonces, creo que en esos términos podemos empezar la discusión. Y en términos de acceso abierto, pues nos referimos al acceso abierto que tenemos a los datos, a la producción científica, porque luego, creo que todo el mundo lo sabemos aquí, pero el gran problema con las grandes editoriales como Sage, Routledge, etcétera, es que por un lado sí hacen un trabajo impecable en términos editoriales, pero a veces cobran a los autores por publicar y también cobran a y los lectores por leer, ¿no? Entonces, de pronto, las universidades pagan altas cantidades para que sus investigadores puedan publicar, pero luego para que sus investigadores, sus estudiantes, etcétera, puedan acceder al conocimiento, y distribuirlo por fuera parece un pecado mortal, ¿no? Entonces luego iniciativas como Sci-Hub o como Genesis se vuelven muy populares porque justamente rompen con esto y tratan de buscar que haya pues este acceso abierto, pero termina habiendo como cierta persecución contra quienes optan por estas iniciativas, ¿no? Entonces, bueno, hay digamos, maneras de entender la ciencia abierta en relación con otros elementos, ¿no? Por ejemplo, el acceso abierto se entiende dentro de la discusión sobre ciencia abierta, que es más o menos amplia, pero también los datos abiertos, las infraestructuras, los incentivos, nuevas métricas, formación, integridad en la investigación y ciencia ciudadana. Esto último de acuerdo con la Open Science Policy Platform de la Comisión Europea. Entonces, aquí el asunto es, cuando hablamos de ciencia abierta, ¿qué es lo que se debería abrir? ¿O qué es lo que debería estar abierto? ¿O qué es lo que está parcialmente abierto y necesitamos mantener abierto o abrir más? Más allá de lo que dice la literatura, yo me quisiera concentrar en 4 ejes. Uno, respecto a las políticas y las lógicas de financiamiento, es decir, que haya convocatorias abiertas y claras, pero que también las lógicas de evaluación en esas convocatorias para financiar proyectos de investigación sean igual de abiertas y claras. Y los dictámenes, la asignación de recursos, sobre todo si se trata de recursos públicos. También los procesos y resultados de investigación. Y aquí sí hay algunas diferencias, es decir, en procesos de investigación sobre ciertas áreas que son cruciales, pensamos por ejemplo en la investigación médica en tiempos de COVID, necesitaban ser abiertos, si no siempre lo eran, pero era de verdad
necesario que fueran abiertos. Hay otros tipos u otras áreas del conocimiento que no necesariamente tendrían que ser tan abiertos los datos. O sea, pienso, por ejemplo, en quienes hacemos investigación cualitativa, a veces podríamos poner en riesgo a nuestras personas informantes si dejamos tan abiertos los datos, pero sí podemos dejar abiertas otras partes, ¿no? Por ejemplo, los resultados de investigación, que sí son abiertos y públicos. Y también hay maneras de abrir estos resultados de investigación fuera de los entornos o de los circuitos académicos, ¿no? Mediante prácticas de comunicación pública de la ciencia. Y aquí me parece interesantísimo, igual después lo discutimos, pero interesantísimo lo que se está haciendo en varios espacios, por ejemplo, de podcast, de infografías, de webinars, etcétera, donde sí pueden tener un alcance mayor que en las publicaciones o que en las universidades, aunque todavía no terminamos de romper digamos, como este cerco de que el conocimiento solamente está en universidades, bibliotecas, etcétera, ¿no? Otra parte tiene que ver con las publicaciones, que igual considero que también tendrían que ser muy claros y abiertos y transparentes, datos como las convocatorias, los criterios de evaluación, las evaluaciones. Y aquí sí quisiera compartir una experiencia en el Brazilian Journalism Research, que es un journal de periodismo justamente. Tienen o tuvieron en el pasado una política interesantísima. Las evaluaciones de pares eran abiertas, entonces junto con la publicación del paper venían, digamos, en ese mismo número, las evaluaciones siempre y cuando como evaluadores lo aceptáramos, ¿no? Entonces a mí alguna vez me tocó, por ejemplo, que se publicara una evaluación que yo hice, pero el otro evaluador no aceptó que se publicara la suya, ¿no? Entonces estaba nada más la mía, y en ese mismo número había otros tres de tres evaluadores que sí aceptaron que se subieran, etcétera. Y es como una experiencia muy interesante, ¿no? Porque sí se respeta en principio la lógica del doble ciego, que no sabemos a quién evaluamos y quien está siendo evaluada o evaluado no sabe tampoco quién le evalúa en principio, pero después sí se hace abierto, ¿no? Y termina siendo un asunto interesante también para la producción de conocimiento. Y también en este sentido conviene pues que las publicaciones sean abiertas. Muchas de nuestras revistas de muy buen nivel que dependen de universidades son de acceso abierto, pero aquí viene una paradoja importante. Con los recortes al financiamiento público a revistas de investigación, pues esto a veces cambia y conviene pues repensar esos esquemas, ¿no? Problematizarlos un poquito más. Y ya nada más para cerrar, también las evaluaciones dentro de las universidades, las evaluaciones de investigadores o las del Sistema Nacional de Investigadores tendrían que abrir mucho más. O sea, se publican los criterios, pero nunca se publican los dictámenes, por ejemplo, ¿no? Se nos hacen llegar algunos elementos, por ejemplo, en el SNI, alguna carta, donde en el mejor de los casos vienen las recomendaciones, pero no siempre se queda súper claro qué se evaluó y cómo. Y creo que eso también es una parte de lo que se debería considerar al abrir. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y en este primer turno creo que pues, has generado un sinfín de variantes, ¿no? En torno a esta diferencia del acceso abierto, que me gustaría discutirlo más adelante, y la voy a integrar justamente en el siguiente bloque. Adelante, estimado Luis. Gracias. Pues igualmente para mí es un gusto estar aquí. Gracias Armando, gracias a los organizadores de este congreso, este primer congreso. Y bueno, pues es un tema que a mí me apasiona, que yo lo descubrí, yo entré en él a partir justamente del acceso abierto, de las discusiones de acceso abierto en otros temas, en temas del arte, la cultura, y también sobre las discusiones en torno a la información que se compartía a través de repositorios no legales, ¿no? Como SciHub, como Library Genesis, que ya los mencionó Doris, y otros más antiguos que existieron a partir de conocer el caso de Aaron Swartz, que ya tiene más de 10 años de su fallecimiento, y la pugna, la lucha que él tuvo en contra justamente de una de estas editoriales
comerciales, que creo que fue JSTOR. Y bueno, y más adelante también la lucha en contra del Serier, que es otra editorial que monopoliza el campo del saber académico, científico, y claro, a partir de estas coyunturas que han habido y en las cuales nos hemos metido, yo en parte por estar en Wikimedia México y por conocer el proyecto de Wikipedia y cómo funciona, justamente con un criterio de producción de conocimiento por pares, en el que nos evaluamos entre editores y editoras, y no hay un consejo editorial dictaminando qué se publica y qué no, sino más bien es entre pares, ¿no? Entre pares, y además es abierto, cualquiera puede revisar cómo un artículo está construido, cómo se ha construido y quién lo ha hecho, ¿no? Qué se ha quitado, qué se ha borrado o qué se ha mantenido. Y justamente a partir de esa idea de que el conocimiento y la producción de conocimiento no es algo lineal, sino es algo complejo, multifactorial, y en el que pueden participar muchas personas, no solamente en la academia, sino de diferentes sectores, pues creo que el conocimiento abierto y el acceso abierto y las discusiones sobre el conocimiento como un bien común y bien público son las que deberían tomar todas las universidades en el mundo. Y en México particularmente, pues la universidad, tanto la universidad pública como las universidades privadas, se han sumado a esta discusión. Y hago hincapié en ambos sectores, porque a veces pensamos solo en la universidad pública como la que debe llevar esa discusión, pero no, son ambas, porque ya en la práctica vemos que la interacción entre los sectores público y privados, además porque hay una diversidad de universidades privadas que tienen diferentes, bueno, incluso han llevado la batuta en cuanto a la comunicación, en cuanto a cómo se publica la información. Pienso en justamente la revista que señaló Doris, bueno, la revista en la que participa Doris como parte del Consejo Editorial Virtualis, o Comunicación y Sociedad, bueno, esa es de la UNG, ¿verdad? Pero bueno, el ITESO, el ITESO, la Ibero, la Salle, universidades que tienen esta vocación de abrir al público su producción de conocimiento, y por supuesto las universidades públicas financiadas con dinero público también deberían estar. Y bueno, ya sin dar más rodeos, ya había mencionado Armando la iniciativa BOAI de Budapest, la de Bethesda y la de Berlín, que son los parteaguas para las definiciones que se empezaron a seguir de acceso abierto, y se pensó el acceso abierto en esos lugares, en la academia, en la investigación, en la ciencia, y de ahí deriva, creo, pues gran parte de las definiciones que hay sobre ciencia abierta, que en realidad no es una cosa concreta, ¿no? Sino es una serie de principios, proyectos, políticas, iniciativas que van marcando la pauta de cómo compartir el conocimiento cuando había grandes presiones comerciales de estas editoriales y de diferentes entes, sobre todo pues pienso en los grupos corporativos que estaban monopolizando el conocimiento. Entonces todas estas iniciativas de acceso abierto y de ciencia abierta surgen en oposición a las grandes barreras comerciales que estaban poniéndole o le estaban imponiendo a la producción de conocimiento, porque bueno, el investigador, la investigadora producía un resultado, y ese resultado se convertía en un artículo. El artículo tenía una licencia cerrada que le pertenecía a una corporación, ¿no? Y las personas investigadoras ni las universidades tenían, digamos, una decisión sobre qué pasaba con esa información. Entonces, bueno, por eso creo que surgen estas iniciativas. Y bueno, me voy a basar ahora en la definición que tiene la UNESCO, o los principios que la UNESCO retoma de la iniciativa BOAI y de Budapest, de Bethesda y Berlín,
para hacer una definición o unos principios de ciencia abierta que me parecen cubren casi todos los elementos tanto del acceso abierto como de la participación de la ciudadanía en la ciencia, que sería la disponibilidad y accesibilidad total de los resultados, datos y conocimientos que se aportan en las investigaciones científicas para que haya un beneficio sustantivo hacia la sociedad, además un beneficio inmediato, o sea, porque a veces pasaba que el resultado salía o la patente salía y pasaban años, ¿no?, para que se pudiera usar porque había comercialmente muchas restricciones, o sea, eso de cerrar una investigación 5 años, ¿no?, para que sea inédita y nadie más la pueda utilizar. Y bueno, también la idea de crear un ecosistema de ciencia abierta con una filosofía de acceso abierto, infraestructuras abiertas ya comentadas para la producción, evaluación y comunicación y participación activa de toda la ciudadanía, lo cual es un gran pendiente ahí que tenemos en muchas universidades. Y además una apuesta para que la ciencia esté abierta a diferentes paradigmas del conocimiento, porque también ya lo había mencionado Doris, pues la producción de conocimiento no se acota a las universidades y no solamente es producción de artículos, papers, tesis, libros, sino se puede convertir en muchas más cosas, ¿no? Y además puede interactuar con producciones de conocimientos y de saberes diversos. Entonces, ahí falta este reconocimiento de la diversidad epistemológica y bueno, además ir discutiendo las taxonomías de la ciencia abierta, que justamente hay un artículo muy reciente de este año que se publicó en Brasil en la revista se llama Encontros Bibli, se llama Taxonomía de la Ciencia Abierta, les recomiendo que lo revisen, porque además es un artículo que trata de cumplir todos los paradigmas de la ciencia abierta. Está escrito en 3 lenguas, está en portugués, en inglés y en español, o sea, de que sea que haya la posibilidad de multilingüaje. Está escrito por 12 autores y autoras de diferentes países y universidades de América Latina y Europa. Y bueno, está en una licencia libre, en la más abierta, la CC BY, y bueno, y están todos los resultados justamente de los aportes que hay sobre o los datos que ellos revisaron a partir de las entrevistas y cuestionarios que les hicieron a diferentes investigadores e investigadoras de América Latina. Y bueno, pues por ahí cerraría esta primera parte. Muchas gracias, Luis. Adelante, doctora Cintia. Hola, buenos días a todos. Armando, muchas gracias por considerarme para esta mesa. Comparto todas las opiniones que han dicho mis compañeros. Yo les voy a resumir en breve qué es el acceso abierto. El acceso abierto no es más que todas las publicaciones o informes o resultados de investigaciones que se realicen con recursos públicos, infraestructura pública, estén al acceso de todo el público en una plataforma sin necesidad de registrarse. Aquí en nuestro país, en 2014, surge ya la Política Nacional de Ciencia Abierta, con la modificación de la Ley de Ciencia, de lo que entonces era la Ley de Ciencia y Tecnología, donde da esta definición del acceso abierto y empieza con 6 programas principales, que son el programa de revistas, que esto es que todas las revistas donde publiquen los científicos estén en acceso abierto, todos los artículos de aquellas publicaciones que les digo se hicieron con recursos públicos. Está el CONRICIT, que es el Consorcio de Recursos de Información de Ciencia y Tecnología, que ahorita, bueno, ya actualmente le podemos agregar el componente de humanidades. Este CONRICIT es un consorcio que hacen todas las universidades públicas que tienen programas en el CONACYT para que se adquieran estos derechos a grandes editoriales como es Web of Science, EBSCO, GSTOR,
y entonces ahí se comparten los recursos y todos los estudiantes tengan acceso a esa información, ¿sí? Otro programa es el programa de repositorios. Este programa de repositorios en 2017 saca una primera convocatoria para la generación de repositorios institucionales de universidades públicas, les asigna recursos para que se hagan estos repositorios y estos tienen el objetivo de que todas las investigaciones y publicaciones que hacen sus investigadores adscritos a ellas se suban a una plataforma, a los documentos se les asignan metadatos y todas sus palabras claves para que sean recuperables, y entonces el cosechador, que es el repositorio nacional, también los tenga disponibles. Entonces ahí los investigadores tienen dos puentes de visibilidad, a través del repositorio institucional de la universidad y a través del repositorio nacional. Pero a la vez existen otros cosechadores que no son nada más el repositorio nacional, sino la red mexicana de repositorios institucionales, Google Académico, que también hace cosecha, y entonces ya las publicaciones de nuestros investigadores se pueden acceder por cualquiera de estos medios. Otro programa viene siendo el Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica y Tecnológica, que es donde está disponible toda la información de los investigadores que de alguna manera forman parte del Consejo Nacional de Ciencia, Humanidades y Tecnología, porque ahora hay que agregarle el componente Humanidades, ya estamos integrados todas las ciencias sociales. Y entonces, bueno, ahí está toda la información, está información de las universidades, información de los investigadores, información de las revistas, ahí podemos encontrar de todo. Y el otra área es el programa de conectividad, que trata de asegurar que todas las universidades estemos interconectadas. Entonces, eso a grandes rasgos es la política de ciencia abierta, se ha estado cumpliendo. Ya varias universidades cuentan con sus repositorios institucionales. Ahorita ya la discusión ya trasciende a más allá del acceso abierto, que entonces ya empezamos a hablar de la ciencia abierta como tal, y es dar reconocimiento a los autores, y entonces ustedes han visto que en los últimos años se viene todo este surgimiento de programas antiplagio, ¿sí? Que no son otra cosa más que detectores de similitud, y lo que se ha venido detectando es que simplemente no es que nos estemos apropiando el conocimiento como propio, sino simplemente nos faltan habilidades de citación, ¿sí? Hasta ahorita hemos sido testigos de las plagios públicos que se han dado en la política y no han sido otra cosa más que carencias de citación, ¿sí? El único caso que yo veo como plagio auténtico fue el que hizo el expresidente Peña Nieto, porque agarró todo un libro de un investigador de nuestra unidad, ¿no? Entonces ahí sí fue, que ahí sí se lo apropió casi completamente, si bien no todo el libro, varios capítulos del mismo. Y bueno, digamos que una ventaja fue que volvió a poner a la vista un documento que ya estaba hasta desactualizado, ¿no? Entonces, por ahí el docente que hizo ese libro hasta tuvo presentaciones y nuevas conferencias acerca de su libro, lo cual pues en cierta manera hasta le fue benéfico. Ahora, ¿cómo es el acceso abierto? Al principio, cuando recién iniciaron los repositorios institucionales, teníamos dos vías de subir los documentos. Uno era la vía verde y otro la vía dorada. ¿Qué es la vía verde? Era que el investigador generaba su documento y lo subía al repositorio institucional, independiente de que si lo subía a una revista que ya lo hubiera publicado, ¿sí? Pero debería de estar revisado por pares. ¿Qué documentos entraban por vía verde? Las tesis nada más, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran las que se publicaban directamente y las subías rápidamente, o sea, no necesitaban ser publicadas por un ente externo. Y la vía dorada, pues eran los artículos científicos. Y entonces nuevamente lo que hacías era asignar los metadatos del documento y darle el enlace a la base de datos donde ya estaba disponible, que podía ser una plataforma de la revista donde ya había sido publicado, ¿sí? ¿Cómo
cómo publicabas o cómo subían en acceso a verde, en acceso dorado, aquellas publicaciones que se supone que estaban cedidos los derechos a unas revistas, ¿sí? Entonces ahí se viene otra discusión, ¿quién tiene los derechos? ¿Realmente se hicieron cesión de derechos? ¿Cuánto tiempo estaban la cesión de derechos? ¿Dónde estaban los contratos de las cesiones de derechos? ¿Sí? Y entonces ahí sale una figura, o son cesión de derechos o son licenciamientos, ¿no? Entonces todas estas discusiones empiezan a surgir. Entonces ya tenemos los programas antiplagio, ya tenemos las cuestiones de derechos de autor, ¿sí? Y surgen otras vías de acceso, que es la vía híbrida, que sea dorada y verde, ¿sí? O sea, que se haya publicado, pero que aparte yo lo tenga. Y entonces ahí también vienen todas las cuestiones tecnológicas de servidores y demás. A veces pensamos que crear un repositorio institucional es muy caro. Y sí es caro, sí es oneroso por el recurso humano, pero se aprovechan muchas cosas que a veces la universidad tiene ahí desaprovechadas, ¿sí? Nosotros en la Universidad Autónoma de Zacatecas sabíamos de servidores que estaban desocupados. Y entonces ahí nosotros los podíamos usar. Y bueno, pues ahí te ahorras recursos de rentas de servidores y demás. Entonces, o sea, estas cuestiones de acceso dorado y ciencia abierta, les digo, ya están generando otras discusiones, y ya están las plataformas, ya están los repositorios. Ahora, ¿qué falta? Integrarlos al desarrollo comunitario, al desarrollo universitario. Yo siento que si una universidad tiene un repositorio institucional y llega un estudiante de maestría o de doctorado que ha hecho todos sus estudios en tu universidad y no lo conoce, en algo estamos fallando. Y por aquí lo dejaría para empezar después con los demás puntos que están surgiendo. Muchísimas gracias, doctora Cintia. Creo que tu expertise nos permite también entender toda esta infraestructura que se ha desarrollado a partir de esta política de acceso abierto en México. Y bueno, eso va al segundo bloque, justo, para hablar cómo o de qué manera en los centros de investigación y las universidades públicas o las universidades mexicanas, en lugar también las privadas, se ha trabajado en la práctica del acceso y la ciencia abierta, en el sentido de cómo se ha desarrollado esta infraestructura, de qué manera se genera la cultura, ¿no?, de la publicación, digamos, también del trabajo de pares, pero también de lo que tú mencionabas, ¿no? Esta cultura de habilidades de citación que me parece importante para ir generando esta generación de vincular, ¿no?, claramente quién dijo qué o quién publicó qué. Y eso ha sido justamente, y bueno, aquí como asistente tenemos a la doctora Sandra, ¿no?, que también es experta en antiplagio y todas estas formas de escritura, pero me parece importante esto que se toca, porque lo abierto no es únicamente la posibilidad de encontrar y generar redes, ¿no?, que también es otra forma de que también puede haber otras plataformas más de cercanía, más por afinidad, pero por esta tendencia de la globalizante, en el sentido de estas políticas que todos los, digamos, estas instituciones nacionales como la UNESCO han generado justamente, pues, un progresismo, ¿no?, pues apabullador, ¿no?, porque también creo que han generado un montón de apropiacionismos que gracias a estas políticas de la citación y del antiplagio, pues han permitido también, pues, cuidar a nuestros autores. Pero bueno, regresando a la pregunta, ahora regresamos de derecha a izquierda. ¿Y qué nos podría decir cómo se han preparado los centros de investigación y las universidades públicas para atender la ciencia abierta y, bueno, obviamente el acceso abierto? Ok. Bueno, ya está el desarrollo de los repositorios institucionales que, bueno, en su primera etapa se abocaron totalmente a lo que fueron revistas y tesis, ¿sí? Incluso el repositorio nacional, entre una de sus políticas es no tesis de licenciatura. ¿Por qué no tesis de licenciatura? Porque consideran que al momento de pasar, porque todo lo que se sube a un repositorio institucional debe pasar por un programa antiplagio. Esa es una política.
Entonces ahí también la universidad debe de generar sus políticas, porque los programas antiplagio no detectan el plagio, detectan similitudes, ¿sí? Entonces debemos de generar una política que diga, bueno, para la universidad el 10% de similitud ya va a ser considerado no viable, ¿no? O plagio. Entonces, ¿cuánto es realmente lo que la universidad va a permitir? Ahora, los programas antiplagio, uno no detecta la similitud, pero uno como evaluador de ese documento debe de generar los parámetros de evaluación, es decir, quítame lo que ya está citado. ¿Por qué? Porque ya está citado, entonces no me lo puedes reconocer como plagio. Quita las gráficas y las tablas, porque las tablas el investigador ya sabe que le debe poner elaboración propia o de dónde la tomó, ¿sí? Entonces ya vienen citadas, entonces también quítamelas y quítame los anexos, porque eso se supone que son documentos que genera el investigador para sustentar su investigación. Entonces ya una vez que se hace eso, bueno, se pasa por el detector y ya saber cuánto es lo que va a estar permitido de plagio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, otra cuestión es empezar a educar al investigador con esta cuestión de la identidad digital de él como investigador, o sea, la identidad digital del investigador, generarle una personalidad como investigador en las plataformas. ¿Por qué? Porque eso también va a ayudar, y esa identidad incluso ya se las piden en las revistas que donde van a publicar, o en las universidades a donde son invitados, y ya por ejemplo pueden generar un código ORCID, y con ese código ORCID ustedes ahí ya están su semblanza académica de investigadores, y ya no es necesario que estén repitiendo el currículum o la semblanza cada vez, sino nada más con un QR o ese numerito, la persona que quiera saber sobre ustedes como investigadores ingresa y ya está ahí toda su información. Y así como está eso, está, si nosotros queremos abrir un perfil en Google Académico, en ResearchGate o en Mendeley, pues ya también pueden enlazar esa información o van generando ahí ustedes su identidad académica, ¿sí? Entonces también es muy importante empezar a trabajar en esa identidad académica. ¿Por qué? Porque ya las políticas o el movimiento que estamos viendo, como decía la doctora, ya no nada más van a ser revistas, ahora van a ser podcasts, van a ser videos, van a ser otro tipo de materiales que incluso el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología y Humanidades está implementando. Ya para la evaluación, si uno quiere entrar a esta dinámica de candidatos del Sistema Nacional de Investigadores, ya pueden hacer no nada más publicaciones, sino también qué otras cosas para la difusión del conocimiento estamos haciendo. Entonces aquí entran estas cosas de podcast, documentales, videos, todo lo alterno a la publicación. Entonces también eso es importante que lo empecemos a trabajar y que también ya se debería de estar haciendo en las universidades públicas. Otra cuestión pues es estos cursos de Media Information Literacy, que no es otra cosa más que el desarrollo de habilidades de información en el manejo de plataformas para la identidad digital, plataformas para la citación, la paráfrasis, que ahora con la inteligencia artificial vienen a ayudar, ¿sí? No le podemos decir a la inteligencia artificial, házmelo, porque les va a ser una barbaridad, pero sí les puede ser un coadyuvante para el ahorro de tiempo. Para eso sí la podríamos usar. Entonces, bueno, están estos programas que las universidades pueden implementar para su comunidad, y yo me atrevería a que no empezaran nada más para aquellos que están en proceso de titulación o en los programas de posgrado, sino que empecemos desde las preparatorias y aquellas que tengan secundaria, desde las secundarias, a que los chicos empiecen ya a generar estas herramientas que les van a ser muy útiles en todo su desarrollo profesional. Porque ahora ya no nada más vamos a poder, ya a través de las plataformas de redes académicas que no están reguladas como un repositorio, pues ya no nada más van a poder subir solamente lo que publican, sino todo lo que generan. Y todo eso les va dando ese antecedente o ese background, digamos, de académico que ellos van a necesitar en un momento
para un currículum o para la presentación a un trabajo, porque ahora va a ser, bueno, ya tienes el papelito, pero ¿qué haces? Que es hacia donde se está moviendo la cuestión laboral. Entonces, por lo pronto, esa sería mi aportación. Muchas gracias. Y yo, siguiendo con esta misma pregunta, Luis, le añadiría tu experiencia también como estas otras comunidades, no solamente universidades públicas y privadas. ¿Qué experiencia o cómo se han apropiado de este movimiento? Bueno, pues justamente creo que quienes crecimos quienes tuvieron la oportunidad de estudiar la universidad con internet, o sea, a principios de los 2000, quizás a finales de los 90, algunos, y más adelante, pues más bien crecimos ya con el impulso del acceso abierto y de la facilidad de tener el conocimiento cercano, ¿no?, a la mano, tener la posibilidad no solamente de ir a una biblioteca, la biblioteca de la universidad o una biblioteca pública para acceder a información. Entonces creo que eso ha abierto bueno, los retos que tiene la universidad para vincularse con ese nuevo paradigma, porque finalmente es muy reciente, pensando en 20 años, 25 años, e ir integrando el conocimiento que se produce a este entorno, ¿no? Que ahora lo pensamos, de hecho, el acceso abierto nace pensando en Internet, no nace, bueno, finalmente antes ya existían publicaciones de libre acceso o acceso gratuito en físico, pero tenían unas grandes limitaciones, ¿no? Como el tiraje, ¿no? ¿Sí? El tiraje era muy pequeño porque finalmente también normalmente se pensaba justamente para un público muy específico. Creo que lo mismo está pasando ahora con las publicaciones de acceso abierto. O sea, uno pensaría, pues la pueden leer miles o millones de personas, el artículo a lo mejor terminan leyéndolos muy pocas personas en comparación con otro tipo de producciones, viendo videos o la cantidad de personas que tienen acceso a TikTok o a YouTube y demás plataformas. Entonces, pues de hecho justamente cuando vimos esa posibilidad de Wikimedia México, nos vinculamos con las universidades, con diversas universidades, para que su producción académica o parte de su producción científica también tuviera un impacto, un eco en Wikipedia o en otras plataformas de Wikimedia, porque tienen mucha más visibilidad que otros recursos académicos. Y bueno, hemos tenido éxito en varias universidades del país, incluyendo algunas de las más importantes, tanto públicas como privadas, para que algunos docentes incluyan pues el programa de Wikipedia en el aula y pongan a sus estudiantes a editar, o simplemente conozcan cómo leer un artículo de Wikipedia y no confiarse en la información que hay ahí, sino más bien la cuestionen, vean las fuentes, y a partir de eso también puedan aprender otros conocimientos que son importantes para la investigación, ¿no? Como es la escritura, la investigación documental, la citación, justamente el no plagiar o el no incurrir en la violación a los derechos de autor de otras investigadoras e investigadores. Pero bueno, rápidamente quería comentar que las políticas de acceso abierto y de ciencia abierta en México, aunque están en el artículo 3 de la Constitución, en realidad como política institucional no son vinculantes, sino más bien son pues son una serie de recomendaciones todavía. O sea, no hay una obligatoriedad para que el acceso abierto sea una política de Estado en las universidades, lo cual es una pena, porque más bien eso nos va retrasando con respecto a la aplicación de esto. ¿Por qué creo que no se ha hecho así? Porque sí sería
bueno, es una presión para las universidades y para el Estado para generar los incentivos económicos para hacerlo, ¿no? O sea, si se deja las universidades por sí solas, a lo mejor tienen un servidor, tienen el personal para darle el mantenimiento al servidor, pero el personal para darle para resolver la cuestión de la parte editorial de las revistas, y es muy complicado. O sea, la presión que tenemos quienes participamos en revistas académicas es grande, ¿no? Ya sea de revisores, están en la parte editorial, el consejo editorial y demás. Es complicada, pero es una cuestión que se tiene que cuestionar tanto a CONACYT, a las nuevas políticas y disposiciones que tiene el CONACYT, para que la aplicación a la ciencia, a las políticas de ciencia abierta, sea una política pues mucho más rigurosa. Y por ejemplo, en el caso de las evaluaciones, aún tenemos la presión de que, aunque podamos apostar a otras formas de divulgación del conocimiento, aún se presiona al investigador e investigadora a publicar en revistas de alto impacto que están indizadas en Web of Science o en Scopus, y la mayoría de estas revistas siguen siendo del paradigma de la ciencia no abierta, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Cerrada. Es decir, ya sea que cobren los cargos de procesamiento de artículo, o sean cerradas y le cobren al lector o lectora o a las instituciones para tener acceso a estas plataformas, lo cual creo que es una contradicción que tiene actualmente nuestro sistema, en cómo nos evalúan como investigadores e investigadoras, y cómo también se incentiva el acceso abierto y la ciencia abierta. Entonces, sería por ahí esa participación. Muchas gracias, Luis. Creo que has tocado dos puntos muy importantes. Uno, los comités editoriales de las revistas de divulgación carecen de desahogo en carga horaria, o sea, esto es ad honorem, que eso es como algo absurdo y extraño, que no se ha resuelto, y esto no tiene que ver con las políticas de algún departamento editorial, ¿no? Y esto es una cuestión administrativa, porque no, como dices, no ha sido una obligación por parte de las instituciones de educación superior abrazar, ¿no? este impulso. Por otro lado, has tocado también el tema de la paradoja de participar en las revistas de alto impacto, ¿no? Que de alguna manera es la métrica tanto de CONACYT como pues, también de nuestras áreas de evaluación de productividad académica, que pues, también es interesante ver digamos, este rechazo y también esta exigencia que a veces se están generando otros tipos de divulgación de la ciencia con comunidades, ¿no? Que tienen incluso hasta mayor impacto, creo que porque tienen mayor alcance, ¿no? Bueno, y se nos mide justamente según las citas, ¿no? Y eso es un tema pues, que me gustaría discutirlo con ustedes. Adelantándonos, continuando con la doctora Ludmila, sumaría un poco qué ha pasado con ustedes en las universidades públicas, cómo ha sido tu experiencia, perdón, privada. Que también he pasado por la pública, pero... Bien, creo que muchas veces esta discusión se tiene pensando solamente en las universidades públicas y no debería, porque las universidades privadas también producimos conocimiento y también asumimos que el conocimiento es un bien colectivo. A veces se confunde el cobro de colegiatura con una ultracapitalización de todo, y creo que no es así. En el campo donde yo me muevo, que es el campo de la comunicación, los mejores repositorios que hay para el campo los maneja una universidad privada, que es el ITESO, que son CCDOC, que lo implementó Raúl Fuentes Navarro hace muchos años, con apoyo del ITESO y con un financiamiento también de CONACYT para algunas cosas, donde el propósito fue hacer pues un repositorio de la investigación de comunicación que se hace en México.
No en todos los casos están disponibles los documentos en PDF, en algunos sí. No están disponibles en aquellos casos donde son inaccesibles, por ejemplo, son libros que se publicaron en otro momento, están descontinuados y el autor o la autora no los proporcionó para digitalizarlos, o no están accesibles en aquellos que están publicados, por ejemplo, en estas revistas donde hay que pagar, y que entonces sería, digamos, ilegal ponerlos a disposición así exactamente como están, ¿no? Pero mucho del conocimiento de comunicación que se ha generado en México en décadas está en CCDOC. Y el otro repositorio muy interesante es la Biblioteca Latinoamericana de Comunicación, que se hizo también en el ITESO con CONEI, con el Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación en Ciencias de la Comunicación, que en algún momento la idea era que el repositorio se hiciera entre CONEIC en México y FELAFAX, que es la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social, pero pues finalmente por asuntos de acuerdos, de cambios de comités, etcétera, FELAFAX no participó como estaba previsto y entonces quedó solamente como Biblioteca Latinoamericana de Comunicación CONEIC y lo maneja Alma Reyes Perales en el ITESO, ¿no? Entonces, al final de cuentas, esto muestra que también en las universidades privadas hay un compromiso bastante amplio por poner en circulación recursos abiertos para que puedan estar a disposición de las personas que los requieren, que en este caso nos enfocamos sobre todo en el campo académico, pero también hay otro tipo de esfuerzos, ¿no? Entonces, más allá de si las universidades son públicas y privadas, creo que donde más se aprecia este compromiso y esta búsqueda del acceso abierto es en las publicaciones y en los repositorios, ¿no? Pienso, por ejemplo, ahí sí universidades públicas, en toda la edición de libros que están haciendo en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, que es de acceso abierto. O sea, no toda su producción es de acceso abierto, pero hay tiene una biblioteca impresionante con temas muy actuales que está en acceso abierto en su plataforma de diferentes disciplinas, etcétera. Y en el caso, por ejemplo, de mi universidad no tiene un catálogo tan grande, pero le está apostando en los años recientes a la publicación en acceso abierto porque les trae dos beneficios. Por un lado, les trae mayor circulación, que no se tiene siempre de manera fácil con libros impresos, y también baja costos, ¿no? O sea, no tener que imprimir los libros, que de todas maneras va a ser súper complicado mover, pues es, digamos que ya una ayuda para el departamento editorial. Y el asunto es pensar en cómo eso, o sea, cómo ese conocimiento que se produce dentro de la universidad puede llegar a otros entornos, ¿no? En el caso de la universidad donde yo trabajo, pues la Universidad La Salle Bajío, pues es parte de una red global, entonces al final lo que sea que se produzca en La Salle Bajío, o en La Salle México, o en La Salle Bogotá, o X, tiene maneras de circular dentro de la red de universidades lasallistas, pero también fuera de ella, ¿no? Y entonces hay mucho trabajo con otras universidades también, o en los entornos donde las y los investigadores que tenemos adscripción allí nos movemos, ¿no? Y otra vía muy interesante es la de las asociaciones. En mi caso presidí la MIC 2 años, acabo de terminar hace un par de meses, y una de las cosas que hicimos fue una temporada de podcast, que se llama Comunicast, que lo pueden escuchar en Spotify. No venía preparada para el anuncio clasificado, pero donde lo que hicimos fue tener 3 líneas. Una donde abordamos las trayectorias de investigadores consolidados, otra donde abordamos temas específicos con investigadores emergentes, y específicamente nos enfocamos en la investigación sobre periodismo, en la investigación sobre cultura digital y en la investigación sobre comunicación y género. Y en otro bloque abordamos los temas de incidencia pública que nos interesaban como asociación en torno al derecho de la información, que con eso se fundó la MIC en el 79, los derechos digitales y la política científica. También hay casos, por ejemplo, de la revista Comunicación y Sociedad de la Universidad de Guadalajara, que tiene 2 vías para poner al alcance, bueno, 3 vías, porque en sentido estricto ya lo que publican está en acceso abierto. Pero además de eso, tiene podcast, donde por un lado difunden los hallazgos que están presentados en los artículos, pero están pensados para otro público que no necesariamente va a leer los artículos, pero que sí puede tener acceso al podcast y puede saber de qué estamos hablando o qué avances hay en la investigación en comunicación. Y también producen infografías. Entonces,
un artículo nunca es solo un artículo, es el artículo más el episodio en el podcast más la infografía que circula en redes sociodigitales, ¿no? Y también en el podcast hay otros episodios donde abordan otras cosas que no necesariamente están publicadas, pero que son cruciales en el campo, ¿no? Que son discusiones clave que en algún momento les interesa tener. Ahora que todo el mundo habla de inteligencia artificial, ya hubo un episodio sobre inteligencia artificial, por supuesto, sobre asociaciones académicas, sobre un montón de cosas. Y en la misma línea hay, digamos, uno que cruza dos espacios, ¿no? El podcast del Journal of Computer Mediated Communication, que es de ICA, de la International Communication Association. Es muy buen podcast y también difunde resultados de investigación en un formato mucho más amigable. Y hay otro podcast que se llama Latinx Digital Media, de la Northwestern University, donde es muy interesante porque en sentido estricto no se difunden resultados de investigación por sí mismos, sino que se aprovecha para trabajar con investigadoras o investigadores latinos, latinas, que están circulando en la arena global y que eventualmente han tenido, digamos, como pues sus complicaciones para llegar a ese punto, ¿no? Y entonces, en ese caso, hay un proyecto interesantísimo porque hacen un webinar donde se presentan los resultados de investigación, las aportaciones al conocimiento de estos investigadores, pero también hay un episodio del podcast donde cuentan cómo fue su trayectoria, ¿no? Entonces, al final, son maneras de abrir. Y allí, más allá de si se trata de universidades públicas, privadas, de si se trata de asociaciones civiles que congregan a investigadores, el asunto es que el material que se está produciendo es invaluable para el presente, pero también para otras generaciones, que después vean qué carambas fue lo que hicimos en este punto, ¿no? Muchas gracias, doctora Doris. Creo que, digamos, continuando un poco con esta posibilidad de encontrarnos, han surgido también movimientos muy interesantes que no es solamente las instituciones de educación superior, ¿no? Que son los archivos privados, archivos públicos, generados y gestionados por colectivas, por estas necesidades, ¿no? De grupos con la lucha de género, pues las famosos museos de la memoria, en fin, que han generado otro tipo de acceso a la información, pero también han generado otro acceso abierto a conocimiento que estuvo oculto, ¿no? por el Estado, por el grupo de poder hegemónico, en fin. Y creo que esto justamente es parte de la dinámica que ha tenido la noción de acceso abierto y que sin duda la web nos ha permitido justamente encontrar otras nociones. Y bueno, pues justo me gustaría, ya como en el último bloque, preguntarles cuánto, cómo y cuáles son los retos para aprovechar la noción de acceso y ciencia abierta en la investigación, en la divulgación de la ciencia y pues en la divulgación de cualquier saber, digamos, ¿no? En el sentido estricto que ahora es vinculante con estas formas de hacer investigación actualmente. Ahora les cedo la palabra abiertamente para que rompamos con ese esquema. ¿Qué quiere responder primeramente? Adelante, doctor. Bueno, pues ahorita yo creo que el reto principal es que se use lo que hay ya, ¿sí? Independientemente de que también queda el reto de que crezcan estos recursos, estas fuentes de información. Como tú dices, se está abriendo a otros espacios, ya tenemos archivos, tanto documentales como audiovisuales, ya hay programas que están apoyando la generación y el rescate de la memoria audiovisual de los países, de las instituciones, ¿no? Entonces, hay dos retos. El reto es el uso de toda esa información que ya está a disponibilidad de la sociedad, pues hacer que esa sociedad la conozca, la use y la aproveche, ¿sí? Quitar no sé si llamarle temor que se ha inculcado en torno a que si vas a caer en plagio o que no vas a caer en plagio, pues también empezar a fortalecer los conocimientos en cuanto a que el hecho de que uses la información o el conocimiento de otra persona no está mal,
pero que debes atribuirle el reconocimiento a esa persona, ¿no? Entonces, y también el ir generando esa cuestión de que yo también hago, yo también genero, y también procurar ese respeto hacia lo que yo hago y genero, y pues ponerlo a disposición del público. Yo creo que la ciencia abierta, el acceso abierto, es más cuestión de éticas y voluntades personales que institucionales. Porque si el investigador quiere, tiene muchas vías para poner su conocimiento al alcance de todos. Ya no está sujeto a que nada más sea a través de una institución o a través de algún programa, ¿no? Ya si quiere lo sube abre un canal de YouTube, de Vimeo, de lo que quiera, si va a hacer un visual, pues lo sube a YouTube o lo sube a cualquier plataforma de podcast. Ahorita abrimos y hay miles plataformas de podcast, tanto de paga como gratuitas, donde se pueden inscribir y ir subiendo su conocimiento. Nada más si afiancen su personalidad o su identidad como investigadores y asignen todos los datos para que sepa la gente que es un producto generado por ustedes y atribuyan el rol que tenga otra persona en la generación de su trabajo. ¿Sí? Ese sería un reto. Animar a la sociedad a que también puede investigar, que no necesita nada más tener conocimientos de investigador o ser académico para generar cambios en su entorno social. ¿Sí? Ahí está el conocimiento que el académico ya generó y que ellos pueden utilizar para generar un cambio en su entorno inmediato. Entonces también eso es acercar la ciencia a la ciudadanía. Yo creo que eso es un reto importante y que aún queda mucho por hacer. Nosotros, me voy a salir de la Universidad Autónoma de Zacatecas un ratito, me voy a trasladar al Instituto Cinematográfico Universitario de Zacatecas. Ahí lo que intentamos hicimos una convocatoria para que los investigadores propusieran sus trabajos de investigación a nuestros alumnos que ahora tienen que hacer un documental. ¿Sí? Lo tienen que hacer sí o sí, o sea, van a gastar en hacer ese documental. Pues dijimos que mejor que lo hagan de una investigación que ya está en curso, porque no van a tener el tiempo de ellos hacer la investigación para generar el documental. Entonces abrimos esta convocatoria, dando la posibilidad a que los investigadores se acercaran, presentaran sus temas y el chico eligiera el tema que le llamaba la atención para hacer ese documental. Nosotros consideramos que esa es una forma de acercar y de poner en acceso o difundir la investigación que está haciendo por los investigadores de Zacatecas a la sociedad. ¿Sí? Desafortunadamente tuvimos muy poco interés y pues nada más va a salir un documental hecho de una investigación de la Universidad Autónoma de Zacatecas. De 7 documentales, nada más uno es un investigador. Entonces pues esperamos que esto cambie en un futuro, pero entonces sí nos damos cuenta que falta mucho esa vinculación de que el investigador se anime a difundir sus conocimientos a través del video y de que se haga realmente una vinculación entre un instituto privado y la universidad pública. ¿Sí? Como responsable del centro de documentación hicimos un book trailer de una tesis de la unidad donde me desempeño, que es la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo, y ese book trailer se presentó en la defensa de una tesis. De ese book trailer se generaron recursos para hacer un documental y es la tesis que es más consultada en nuestro centro de investigación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene ese respaldo. O sea, la gente ve más el documental que el libro. Entonces, por eso ahora se nos ocurrió hacer esto en el Instituto Cinematográfico, porque dijimos, bueno, eso va a darle mayor visibilidad al investigador. Y ahorita la cuestión es que el trabajo del investigador y ese conocimiento que se generó se conozca y que se conozca quién lo hizo. Entonces, fue la experiencia con la tesis del doctor, pues fue muy enriquecedora. Hicimos otros 2 documentales en esa unidad. Y bueno, los documentales todavía se siguen viendo en las redes sociales, nos los piden para presentarlos en la Cineteca, en algún otro lado, y se da la autorización para que
se presenten. Y los libros no han sido tan consultados, ¿no? Entonces, pues ahí queda esa iniciativa. Pues tocaste temas muy interesantes, doctora Cintia. Por un lado, el animar a hacer ese, digamos, vínculo con los múltiples medios y plataformas, ¿no?, del investigador y otras formas de escritura que permanezca, que ayuden, digamos, a hacer de la divulgación de la ciencia mucho más diversa, ¿no?, y más asequible para mucha población, ¿no?, de la sociedad. Y por otro lado, me parece también este diálogo que me parece muy interesante, que también hablaba de la voluntad y la ética, ¿no?, para compartir conocimiento. Ahí hay un tema súper vital, ¿no?, creo que incluso para los grupos que fuera de las instituciones de educación superior han formado este tipo de digamos, de espacios, de plataformas, o por ejemplo como Wikipedia. Me parece que de alguna manera el trazo ético, ¿no?, es una posibilidad justamente de vincular el nuevo conocimiento o los saberes, ¿no?, con esta necesidad que tiene uno por cotejar la información o hacer de los documentos una fuente importante, ¿no?, para el conocimiento y los saberes. Entonces creo que hay una vinculación muy amplia en torno a este reto. Creo que esto que explorabas o que exhortabas, la idea de que la sociedad se convierta en investigadora, creo que se ha perdido, ¿no?, porque antes había mucho interés, mucha curiosidad, ¿no?, incluso hasta por cuestiones más caseras, ¿no?, quién era o cómo era su árbol genealógico, qué es lo que se producía en casa, etcétera. En fin, había muchas formas. Creo que se ha perdido también esa cultura, ¿no?, incluso de hacer el propio acervo casero y hogareño. En fin, bueno, pues gracias, doctora. ¿Tú quieres continuar, Luis? Sí. Venga, Luis. Bueno, pues estoy de acuerdo con todo lo que señala la doctora Cintia con respecto a los retos, los secundo, y quisiera nada más hacer hincapié en algunos. Creo que la tradición autoral que tenemos en la academia es un gran, digamos, es algo que hay que saltar un poquito para poder llegar a un acceso abierto y una ciencia abierta que se vincule más con la sociedad. ¿Por qué? Porque justamente uno de los miedos más grandes para que un autor o autora libere su obra es que es el temor a qué va a pasar con mi obra, ¿no? Alguien más se va a beneficiar de mi obra, alguien más va a lucrar con ella, alguien más va a hacer esto o la va a convertir en un documental. Y creo que ese es un temor que tenemos que discutir más a menudo, el de la autoría, y además generar maneras o formas de autorías colectivas que trasciendan esto del primer autor y autores, autoras secundarias en un artículo, que es parte también de nuestra cultura. O sea, lo vemos en otros sistemas de conocimiento o creación de conocimiento cultural, como en el arte, en el cine, en la música. Entonces son discusiones que tenemos ahí pendientes y que hay que tomar en cuenta. Digamos el del ego autoral, ¿no? Entonces justamente en los sistemas de participación en la ciencia pensamos en autorías colectivas o en autorías comunitarias, en creaciones comunitarias, para que la participación activa de la ciudadanía y de la comunidad pues suceda, ¿no? Como son las recomendaciones de ciencia abierta que plantea la UNESCO y que están en las taxonomías de la ciencia abierta, y para ello pues también hay que pensar en otras formas de publicar y de incentivar que las publicaciones no escritas, como las tesis, libros, artículos, etcétera, no sean necesariamente la prioridad para generar conocimiento, al menos en la parte de divulgación, y pues por supuesto que haya más incentivos para la divulgación. Algo que me parece que es primordial en el acceso abierto, por ejemplo, pensando en los libros, hay muchos libros que las universidades publican y dicen en acceso abierto, pero cuando yo voy a la página legal sigue diciendo todos los derechos reservados. Entonces ahí hay una cosa es, te doy acceso a que puedas ver el libro y usarlo para leerlo, citarlo, etcétera,
que además eso está en la Ley Federal de Derechos de Autor, ya, o sea, uno tiene derecho a esas cosas de antemano según la ley, pero si queremos entrar al paradigma de ciencia abierta, tenemos que usar las licencias abiertas o las licencias Creative Commons o las licencias que queramos usar, pero que sean abiertas o estén dentro del paradigma del acceso abierto y la ciencia abierta de manera activa. Es decir, si publico mi libro o mi artículo en abierto, tengo que ponerle una licencia que permita a las personas que acceden a él a poder reutilizarlo de una forma, ¿no? De alguna forma o de múltiples formas. Entonces, ese aprendizaje de las licencias y cómo usarlas también es muy importante. O sea, hay muchos libros muy padres en acceso abierto en México, pero yo me pregunto, ¿qué pasa si quiero traducirlo a otro idioma? ¿Puedo? No puedo. Tengo que pedirle permiso a quién para hacerlo. Si en la licencia ya viniera la autorización para reutilizar el artículo con ciertos fines, ya sea con uso comercial o no comercial, ya sabría si puedo hacerlo o no. Y esa es una parte fundamental para el acceso abierto y la ciencia abierta. Y bueno, ese es otro reto, digamos, el de las políticas de acceso abierto institucionales, que a veces están, digamos, hay frenos que ponen las propias instituciones en sus departamentos legales o la burocracia misma de las universidades. Entonces, pues tiene que haber una sinergia más amplia entre la administración de una universidad y su personal fundamental, que son estudiantes y profesoras y profesores. Es decir, que la burocratización que han tenido las universidades públicas y privadas en el país es un gran freno para las iniciativas de acceso abierto, porque finalmente hace lo que pasa en la burocracia, lo que pasa a nivel político, a nivel administrativo, no se puede discutir. O sea, es como, está ahí, pero se vuelve un freno y se va volviendo una caja negra dentro de las universidades. Eso es algo que hay que ir frenando, así como que las universidades como la UNAM, que tienen acceso abierto a las tesis y sus repositorios, pero les siguen dando o siguen pagando una millonada para a las editoriales privadas. Pero esa discusión o esas discusiones de qué hacemos con los recursos se toman a niveles digamos jerárquicos arriba, y no toman en cuenta a las y los investigadores, a las y los estudiantes, y en ese caso pues hay una contradicción entre lo que vemos como ciencia abierta, acceso abierto, y lo que ocurre ya a niveles burocráticos, administrativos y directivos, ¿no? Y bueno, dejaría ahí los retos, hay muchísimos más, pero pues creo que con eso ya se puede discutir muchísimo. Muchas gracias, doctor Luis. Y bueno, regresando para recordar la pregunta, ¿no? ¿Cuánto, cómo, qué retos, ¿no? Se aprovechaba del acceso abierto y la ciencia abierta? En tu caso, ¿cómo ha sido tu experiencia y qué has observado, digamos, como investigadora en Praxis y también como editora y parte de ciertos comités editoriales y evaluadores de revista? He observado muchas cosas. Creo que buena parte de los esfuerzos que hay para garantizar el acceso abierto han dependido más de colectivos. O sea, pienso en el caso de Wikimedia, Wikimedia México, que aquí tenemos al vice, pero en general todo el proyecto de Wikipedia ha sido fundamental para garantizar el acceso abierto al conocimiento en el mundo. Y así como ese ha habido muchos proyectos también, y ha estado muy centrado también en las decisiones individuales de investigadores en algunos casos. ¿Qué creo que hace falta? Poquita coherencia institucional. Es decir, si vamos a asumir como universidad, como organización, como asociación civil, como país, que vamos a hacer una apuesta por la ciencia abierta, por el conocimiento abierto, por el acceso abierto, tendríamos que alinear todas las esferas o todos los procesos a eso, ¿no? A mí me tocó en la universidad pasar 7 años de evaluaciones que eran bastante más salvajes que las del SNI cada año,
sí se puede ser más salvaje que Leslie, donde por ejemplo publicar un artículo en una revista JCR Cuartil 1 daba 100 puntos, pero organizar un seminario para profesores de la facultad daba 10, ¿no? Entonces, o sea, no había como tanta correspondencia entre el esfuerzo y el impacto institucional con el puntaje que se daba en este tipo de evaluaciones, ¿no? Y en el SNI pasa lo mismo, honestamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahorita? Hubo un proceso de reestructura en mi universidad, que no necesariamente ha ocurrido en todas las universidades, pero creo que sería muy conveniente, como para pensar cómo tendríamos que evaluar el desempeño de las y los investigadores. No tendría que ser en función de puntitos y de cosas que se trasladan un poco más al esfuerzo individual en una universidad lasallista que, bueno, trabaja sobre valores de fraternidad y servicio y que tiene una apuesta por lo colectivo y por lo comunitario, que es muy fuerte. Entonces allí mismo decían, no es coherente la manera en que estamos evaluando a nuestros investigadores con lo que como universidad y como red lasallista estamos tratando de crear, ¿no? Entonces hubo un cambio y la evaluación ahora es mucho más cualitativa. Esta es la primera vez que me toca una evaluación mucho más cualitativa, donde se priorizan otras cosas que tienen que ver con el impacto institucional, de vinculación, comunitario y el impacto público de la investigación. Y se tuvieron que crear, fue todo un esfuerzo porque se tuvieron que crear otros indicadores para poder abordar eso, ¿no? Pero entonces, ¿es perfecto el esquema de evaluación de mi universidad? Quizá no, pero creo que sí estoy viendo, y eso me hace muy feliz, una búsqueda de tener un poquito de coherencia entre la misión, visión, valores institucionales, las apuestas por la ciencia entendida como conocimiento colectivo y las prácticas hacia el interior, porque cuando en el discurso decimos, sí, genial, vamos a favorecer el acceso abierto, pero como país le quitamos financiamiento público a las universidades públicas o sacamos a las universidades privadas de los esquemas porque son neoliberales y fifís, perdón, pero no está siendo totalmente coherente el asunto, ¿no? Entonces al final hay cosas que necesitamos repensar para que si vamos a hacer una apuesta por algo, la apuesta vaya en todos los niveles y que sí aborde diferentes dimensiones. Y a lo mejor nunca llegamos a un estado ideal, pero sí necesitamos pues avanzar y entender y apropiar mucho más las cosas de manera que se traduzcan en prácticas y no solamente en políticas que se quedan en papel o que se quedan en discursos de funcionarios, de universidades, asociaciones, sistemas de investigadores, Consejo Nacional, qué sé yo, sino que realmente se traduzcan en cambios en las prácticas y que eso haga también, pues que recuperemos para qué carambas hacemos investigación, ¿no? Que creo que eso tiene también sus implicaciones. Voy a cerrar con una anécdota. En los 3 años más recientes he sido cocoordinadora de una sección de investigación, que es la sección de investigación en comunicación participativa de la Asociación Internacional de Investigadores de Comunicación y Medios. ¿Qué me he encontrado allí que me ha sorprendido gratamente? Que varias de las ponencias, no todas, ni siquiera la mitad, pero varias de las ponencias vienen combinados, por ejemplo, nombres de investigadores súper reconocidos además, con nombres de gente que uno no ubica. Y cuando nos ponemos a buscar quién es esa gente que no ubica, son las personas que participaron en los proyectos comunitarios con estos investigadores. Entonces no es declarar la autoría solamente para estos investigadores con grandes presupuestos de Inglaterra, de Sudáfrica, etcétera, sino que están compartiendo autoría con las personas con las que realmente hacen investigación porque han dejado de entenderles como sujetos de estudio, sino como co-creadores o participantes de la investigación. Entonces creo que allí, a lo mejor ahí es más complicado que lleguemos, sobre todo en México, pero allí se ve también un escenario donde están apostando por la ciencia abierta, más allá de si hay o no políticas institucionales para hacerlo, lo están haciendo y nos están dando un ejemplo enorme, ¿no? De cómo sí involucrar a las personas que participan en la investigación, más allá de los equipos investigadores, y de cómo evitar ser simplemente extractivistas en los procesos de investigación, sino tratar de pensar en otros términos, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas creo que lo bueno de que el mundo esté cambiando es que siempre da posibilidades de hacer otras cosas y a veces también cuando hay momentos oscuros siempre podemos encontrar como
la lucecita de dónde necesitamos los cambios. Bueno, pues creo que se adolece de muchos elementos, digamos, para que esta práctica global, ¿no?, del acceso y la ciencia abierta nos permita justamente que todos y todas tengamos la posibilidad de entender, ¿no?, el mundo, de comprender el lugar en que estamos, pero sobre todo generar pues esta información que es derivada justamente de la práctica y digamos, de la investigación, ¿no? Hay algo que me parece fundamental que tocaste, es esta noción de la coherencia institucional, pero desde un principio también se hablaba como la posibilidad de que el acceso abierto pues es una iniciativa casi de estados, ¿no? ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí es donde, digamos, se vuelve una gran paradoja, ¿no? ¿Qué atender en torno a este paisaje multimediático, multiplataformico, donde el acceso a la información es el día a día? ¿Qué hacer con esa información? Pero cómo la investigación, digamos, realmente está aprovechando este flujo, ¿no? Y para generar no solamente nuevos conocimientos, sino también generar nuevas redes, ¿no? Y estas redes, como el caso que nos comentas, que es muy interesante, ¿no?, generar estas redes justamente de co-crear nuevos conocimientos o administrar, digamos, o clasificar esa información de una manera, digamos, combinada en colectivo. En fin, pues creo que hay una necesidad, digamos, de seguir dialogando con este tema, ¿no?, del acceso y la ciencia abierta, y cómo la investigación ha sido beneficiada en muchas formas, pero cómo las mismas instituciones de educación superior, digamos, no la han abrazado tal cual o la han utilizado para, digamos, para enjaular a los investigadores, ¿no?, para una forma también de medir su productividad, una forma de medir los impactos de ese conocimiento, que a veces es necesario, pero creo que estas dinámicas que se han escuchado hasta ahora, de generarlas en un ambiente comunitario, con colectivas, permitan justamente la necesidad de dialogar otra forma de entender el acceso y la ciencia abierta. Bueno, pues damos unos minutos para dialogar con los que estamos aquí participando, asistentes, y bueno, escuchar si hay algún comentario, algunas preguntas para nuestros panelistas. Sería muy interesante escucharles, y si no, pues aquí tengo un montón de preguntas que generaba, pero no sé si podemos escuchar, si alguien tiene algún comentario o algunas preguntas para nuestros panelistas. Adelante. Muchas gracias. Bueno, me ha parecido muy interesante el panel y creo que tengo en principio dos cuestiones. La primera, creo que varias de las cosas que han tratado tienen que ver con un cambio de actitud. Por ejemplo, de esta reestructura de la que hablas en tu institución, no sé si se puede ver como un modelo o como un estudio de caso para que se replique en otras instituciones, ver qué pasó para que eso sucediera en principio. Y en segundo lugar, bueno, tiene que ver con otra cosa, si consideran que, o qué hay en relación con el idioma inglés como principal idioma de difusión de la ciencia, ¿no? Si es una limitante para la ciencia abierta. Bueno, empiezo yo por el asunto de la universidad. En la Salle Bajío, que es donde trabajo, que se hizo este cambio, ¿qué fue lo que pasó? Varias cosas. Seguramente la directora de investigación lo podría explicar mucho mejor, invítenla luego. Pero lo que yo veo que pasó es que se juntaron varias coyunturas. Una, a nivel nacional, el cambio en la Ley de Humanidades, Ciencia y Tecnología de la 4T, pues hizo algunos cambios que deja fuera las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, por un lado, eso lo podemos ver como, ok, nos quitaron el estímulo del SNI, etcétera, etcétera, pero por otro lado, no, como en el pasado, las universidades privadas tenían que coinvertir, entonces la misma cantidad que nos entraba a las y los investigadores, como por concepto de estímulo, digamos, por pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, lo tenía que invertir
la universidad en desarrollo de laboratorios, trabajo de campo, etcétera, etcétera. Y eso implicaba que había firmas de convenios y que se estaban alineando las políticas, etcétera. Si ya no nos dejan fuera de los convenios, ya no tenemos la obligación de alinearnos a las políticas de educación. O sea, no la tenemos, punto. Entonces podemos alinearnos a otras, que en el caso de la universidad tiene que ver con, pues con la red global de La Salle y específicamente con los cambios que hubo pues en las líneas de investigación, ¿no? Los lasallistas digamos, se reúnen a nivel global, pero luego tienen regiones y tienen distritos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la universidad donde yo estoy, que está en León, pertenece al distrito Antillas México Sur, y pues ahí hay unas políticas que emergen, pero aparte hubo un cambio en el líder global de lasallistas, que quedó Eduardo Restrepo, un colombiano que en Colombia, en la Universidad La Salle Bogotá, había trabajado mucho con proyectos comunitarios, apostándole a la incidencia pública, etcétera. Entonces, desde ahí se empezó a transformar digamos, como la política lasallista en términos de educación e investigación. Entonces, eso filtró al distrito, bueno, a las regiones, luego a los distritos y luego llegó a cada una de las instituciones. No necesariamente todas las universidades lasallistas están haciendo el cambio al mismo tiempo, pero en este caso sí se tomó en cuenta eso, los cambios en las políticas de las universidades lasallistas para ver qué entendemos por educación e investigación, cuál debe ser la orientación y pues se asume que esta orientación tiene que ir por el impacto social de la investigación y por la búsqueda del cambio social y por otro lado esta coyuntura que tuvimos con el CONACYT, ¿no? Y a nivel institucional, digamos, más chiquito, en la universidad pues hubo cambio de rectoría y hubo cambio de direcciones, entonces hubo cambio de rector, cambio de directora de investigación, entonces si tienes los tres cambios juntos, pues sí permite construir un nuevo modelo y decir, le apostamos mejor a esto, ¿no? Entonces, como les decía, muy probablemente el esquema de evaluación sea perfectible, lo iremos viendo con los años, pero la directora de investigación le apostó a que haya mejores condiciones para sus investigadores, más valoración para el impacto institucional, comunitario, social, de vinculación, etcétera, y que eso se traduzca en mayor productividad, pero sin presión por los puntos y sin presión por cumplir con determinadas métricas, sino con orientarnos hacia otro tipo de cosas. No suena súper idealista, pero creo que está funcionando por lo menos en el corto plazo. Vamos a ver qué diablo sale en los próximos años. Y la otra que tenía que ver con el idioma inglés, híjole, es todo un tema. Creo que el asunto de que se asume el inglés como lengua franca es muy complejo porque deja mucha gente fuera de los circuitos, pero luego sin estas lenguas comunes a veces tenemos muchas complicaciones para comunicarnos, ¿no? En el caso de las publicaciones, como quiera hay traductores, como quiera hay maneras de encontrar otras opciones. Hay algunas revistas como Comunicación y Sociedad que publican en español e inglés para mantener el idioma español de origen de la revista, pero al mismo tiempo acceder a que sea consultable en otros entornos, pero en asociaciones como IMCR, donde formo parte, los idiomas oficiales son francés, inglés y español en ese orden, porque fue fundada en Francia, pero la mayor parte de la gente habla inglés, pero también hay un componente importante de gente que habla español. Creo que ya hay más gente que habla portugués que gente que habla español en la asociación y no se han movido los idiomas oficiales, by the way. Y en una de esas nos dan en la torre con el mandarín. Pero, ¿qué pasa con las sesiones? Hay algunas secciones, como la de comunicación participativa donde estoy, la de comunicación comunitaria, en algunos casos audiencias también, algunas otras que seguramente no sé porque no he estado, donde se acostumbra a tener como estos language facilitators entre los mismos o mismas integrantes de las secciones y grupos, de manera que se facilite el acceso y que si alguien no comprende, por ejemplo, el idioma inglés, va a tener la traducción al mismo tiempo en español o en francés o en portugués. Y el asunto es que pese a que hagamos esto, la mayor parte de la gente, yo incluida, presentamos en inglés. Porque a veces es más fácil que te entiendan, no sé, gente que viene de Asia en inglés, o no, a veces, muy seguido, casi siempre es más fácil que te entiendan en inglés, incluso con mal inglés, que en otro idioma, en ese tipo de intercambios. Creo que en las publicaciones la discusión sí puede ser mucho más amplia porque, bueno, por un lado están los idiomas de publicación que se pueden diversificar, pero por otro lado también las herramientas que permiten
traducir tanto para publicar como para leer, ¿no? Entonces, pero en los encuentros presenciales sí es todo un tema de... Pues sí, estoy de acuerdo. Y creo que es un tema que se ha discutido más en entornos fuera de la academia que dentro de la academia. En la academia más bien se asume que el inglés es la lengua franca en casi todos los congresos internacionales y punto. Incluso, o sea, porque, bueno, los que he ido, he visto, no tienen traducción simultánea, o muy pocos, además porque es muy caro. Pero en los congresos de derechos digitales o los de Wikimedia, Wikimania, Wikimedia Conference, o la hora del Creative Commons Summit que fue la semana pasada en la Ciudad de México, pues siempre se problematiza la lengua, y aunque el idioma inglés es pues sí, el que está ahí pues sí, porque los que vienen externos dan sus ponencias en inglés, hay un esfuerzo porque haya una traducción, incluso un tipo de traducción particular, una traducción más que tome en cuenta ciertos aspectos, como el lenguaje incluyente incluso. Pero sí, o sea, a la larga creo que lo que va a facilitar el multilingüismo que propone la ciencia abierta, pues es la inteligencia artificial generativa, que va incluso a traducir de forma automática pues todo, ¿no? Ya sea en escrito o verbal, oral. Eso implica muchos retos, ¿no? Técnicos, pero también retos de qué forma se va a traducir qué cosa, ¿no? Y bueno, creo que eso es interesante, pero sí, finalmente, por mucho tiempo fue una limitante, sobre todo en el aspecto escrito, porque si escribir en inglés bien un artículo, pues requiere ya sea muchas habilidades o pagar una traducción que es cara, ¿no? Y a veces las instituciones no proveen ese recurso, o hay que conseguir el recurso para poder traducir el artículo. Creo que nuevamente el uso de las licencias va adecuadamente va a permitir que un artículo que en un idioma se pueda traducir libremente sin necesidad de que haya que ir con el autor original y pedir la autorización. Ya debería haber una autorización si estamos hablando de acceso abierto y ciencia abierta de facto, ¿no? O sea, ya cuando uno publica un artículo ya uno autoriza que se pueda traducir, y esa la licencia lo permite. Y bueno, por ahí me quedo. Yo te voy a responder más como usuaria. Yo siento que ya la barrera, mira, por ejemplo, uno de los beneficios que trajo el acceso abierto y la creación de los repositorios institucionales es que ya también tenemos más acceso a recursos en español. Sí, ya están universidades de América Latina, está México, está España. Sí, por ejemplo, la REMERI es un repositorio que cosecha, ahora sí, repositorios, valga la redundancia, de toda América Latina, y está la COAR, que es otro cosechador que abarca España. Entonces, ya recuperamos más información en español. Y esa es una ventaja porque también son los países que tienen similitudes con México en cuanto a cuestiones sociales, económicas. Compartimos factores comunes que no compartimos con Estados Unidos, Alemania y estos países que generan más investigación. Eso por un lado, o sea, ya la barrera del idioma. Lo que sí sería importante es que tú, como investigador, tu artículo también esté disponible en inglés, porque eso aumenta tu posibilidad de visibilidad y de que te lean, ¿sí? Pero como dicen los doctores, ya la inteligencia artificial está muy avanzada, ya te puedes apoyar en ella para la traducción a cualquier idioma, ¿sí? Si tú traducías un artículo hace 10 años, sí tenías que, a una hora, tienes que tener medios conocimientos de inglés para darle ahí su arregladita, porque a veces la inteligencia nunca te va a traducir como lo harías tú, ¿sí? Entonces hay que darle una revisada, una checada, a lo mejor acudir a un traductor, pero si ya llevas un avance traducida, pues ya el costo es menor.
En cuanto a las conferencias, pues hay muchas que ya tienen traducción simultánea. YouTube ya te hace traducción simultánea al idioma que le pidas, igual, no te la va a hacer, te la hace literal, entonces ya tú nada más le vas a tener que, ahora sí, como que razonarle y decir, bueno, a lo mejor se refiere a esto, ¿no? Entonces, eso es lo que yo veo en cuanto al inglés. Bien, pues, si no hay otra pregunta, porque el tiempo apremia y bueno, viene la conferencia inaugural, pues fue un agasajo, como se dice coloquialmente, escucharles, tenerles en este primer Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica en nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, pues un honor haberles invitado, que hayan aceptado la invitación, y bueno, pues así como fue, y se notó que es una necesidad en en lo que hacemos como investigadores, profesores y como ciudadanos también, ¿no? Que nos interesa el libre acceso a toda la información y a los documentos, pues creo que es necesario continuar, ¿no? Con esta labor, generar una cultura, ¿no? Del acceso, una cultura de los repositorios, una cultura de lo que llamaba la doctora Cintia de la identidad como investigador o como autor, la posibilidad también de cuestionar las autorías, pero justamente con estas otras formas de las ciencias abiertas, y bueno, pues no castigar tanto a los benditos investigadores e investigadores. En fin, creo que hay toda una paradoja en torno a esto, y bueno, múltiples formas de ir percibiendo cómo va creciendo esto que ya lleva pues años, ¿no? Como un proyecto global, y que creo que pues por eso las universidades aún subsisten, pero creo que también han cuestionado, ¿no? La función de la universidad como un espacio de acceso al conocimiento, ¿no? Que también es otro tema para otros paneles y otros congresos. Y bueno, pues agradecerles su presencia, a quienes estuvieron aquí presentes en este auditorio, y agradecerles a todos los que nos siguieron por redes sociales. Y finalmente, pues quisiera hacerles una invitación a que continúen con todas las actividades de este primer congreso. Y bueno, pues ahorita en pocos minutos inicia la conferencia inaugural, y bueno, pues muchas gracias, amigos, colegas, que estén muy bien, y pues espero que hayan disfrutado. Muchas gracias al doctor Armando y a los panelistas que nos acompañan en esta ocasión, y aprovecho para entregarles un reconocimiento por su participación en este panel. Aprovecho para leerlo. La Universidad Autónoma de Aguascalientes otorga el presente reconocimiento a la doctora Cintia Elizabeth Chávez Ceja por haber participado en el panel Ciencia Abierta y su participación en la investigación en el marco del primer Congreso Internacional Multidisciplinario de la Divulgación Científica, Celumen Proferre, Aguascalientes, a 9 de octubre de 2023, y lleva la firma de el doctor Francisco Javier Perosa Cabrera, que es director general de investigación y posgrado, así como de la doctora en administración Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de esta casa de estudios. Este mismo reconocimiento se hace extensivo al doctor Luis Álvarez y también a la doctora Dorismilda Flores Márquez. Entonces procedo a entregar los reconocimientos. Doctora Chávez Ceja, por favor. Asimismo al doctor Luis Álvarez Escárraga. La doctora Dorismilda Flores Márquez. Y por supuesto, le entregamos el reconocimiento por moderar a esta mesa al doctor Armando Andrade Samarripa. Y bien, efectivamente continuamos con los eventos en este primer Congreso Internacional Multidisciplinario de Divulgación Científica, y les invitamos a que nos acompañen a las 12 del mediodía en el auditorio Dr. Pedro de Alba, pues tendrá lugar la conferencia La transversalidad de criterios para la mejora continua integral, los posgrados como ámbito en los procesos de evaluación, la cual será impartida por la maestra María José Rixauzi Garavito, directora ejecutiva del Sistema para la Acreditación y Evaluación de la Educación Superior, SAES. Muchísimas gracias por acompañarnos, a las personas que estuvieron con nosotros presencialmente y también de manera virtual. Que tengan muy buen día.
te veo. Se fue corriendo. ¿Estás bien? Sí, sí.